Quiero comenzar a compartir con ustedes una serie que nos va a llevar 4 domingos, así que la idea es que podamos seguir el hilo conductor. Así como vimos en la serie anterior, a Dios Padre, la relevancia, la importancia, Dios Creador, quiero que podamos juntos, de alguna manera, tratar de aprender un poco más juntos, de buscar en la palabra, de enriquecer lo que es la persona de Jesucristo en nuestras vidas, en su iglesia. Porque la realidad es que en el centro de la fe cristiana no se encuentra una lista de dogmas. En el centro de la fe cristiana no hay una lista de leyes, ni siquiera una institución o un libro sagrado, sino que el centro de todo y lo que le da sentido a todo es la persona de Jesús, el Cristo. Todo el cristianismo gira alrededor de Él, y déjame decirte que Jesús cambió la historia para siempre y que lo sigue haciendo. Su persona sigue generando interrogantes. Su obra sigue vigente, es actual. Y cada año, por ejemplo, se siguen escribiendo cientos de libros sobre la persona de Jesús, el Cristo. Jesús no es indiferente a nadie, pero también déjame decirte que nadie puede ser indiferente a Él. Aunque pensemos o creamos que podemos ser indiferentes, la respuesta que estamos dando marca de alguna manera quién es Él para nosotros. Lo que vos pensás acerca de Jesús va a determinar quién sos, quién vas a ser, pero también va a determinar tu destino cuando dejes este mundo. Vaya si es importante, si es relevante la persona de Jesús. Por eso esta serie se llama Yo creo en Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Cómo se vive, cómo se experimenta esto de lo que yo creo? Bueno, comenzamos con esta nueva serie de mensajes que van a buscar nuestra fe, puntualmente en esta frase, que es mucho más que una frase. Yo creo en Jesucristo. Como te decía domingos atrás, reflexionamos sobre nuestra fe en Dios Padre, creador del cielo, de la tierra, pero quiero que hoy juntos pongamos nuestra mirada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. La idea es que podamos reflexionar en las creencias fundamentales del cristianismo. Hoy decíamos en la escuela bíblica, ¿por qué creo lo que creo? Y es una pregunta que tenés que hacértela seguido. No porque la idea sea defenestrar o derribar lo que estás creyendo, sino que al contrario, cuando encontrás respuestas al por qué crees lo que crees, argumentás, consolidás y fortaleces precisamente lo que estás creyendo. Ahora, cuando no encontrás respuestas y cuando tu respuesta simplemente es sí porque sí, no porque no, tu consolidación termina siendo algo medio enclenque y se termina derrumbando. Quiero que podamos transitar por 6 temas. Ya pasamos por uno, Dios Padre. Jesucristo es el segundo tema. Vamos a hablar del Espíritu Santo también en las predicaciones, sobre la iglesia, sobre la Biblia y sobre la eternidad. Son 6 temas que vamos a ir tocando a lo largo del año, por lo menos en las series que yo voy a estar compartiendo, que es lo mismo que están, por ejemplo, nuestros niños estudiando en la escuela bíblica, para que todos podamos hablar. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando llegues a tu casa, cuando te sientes a comer con tus hijos, ellos van a estar de alguna manera habiendo visto o hablando de estos temas, con lo cual no prendas la tele, no te sientes a comer mirando la tele, saca un tema de conversación, preguntale sobre Dios Padre. Ellos ya están viendo Jesucristo, así que van como más adelantados que nosotros. Tené tiempo de familia compartiendo estas verdades de la palabra. Sería casi imposible poder tocar y hablar sobre todo lo que creemos, pero lo que yo deseo, lo que anhelo es que podamos reflexionar para construir fundamentos bíblicos sólidos
para tu vida, para la mía, para su iglesia. Y así poder estar preparados para dar razón de nuestra fe en los tiempos que nos tocan vivir. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy? Que no sabe argumentar su fe. Decíamos varios domingos atrás, muchos de nuestros jóvenes, comenzando la facultad, cuando se enfrentan a la postura que la sociedad, la ciencia les plantea, no tienen respuesta, no tienen argumento. ¿Por qué? Porque les hemos dicho sí porque sí, no porque no. Por eso es importante poder tener argumentos bíblicos sólidos. ¿Para qué? Para dar defensa de nuestra fe, no para defender a Dios. No necesita que lo defendamos. El Señor se defiende solo, pero sí para poder establecerme y entender dónde estoy parado yo en lo que creo. Primera Pedro 3:15 dice puntualmente: si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Tenés que estar preparado para dar respuesta, validez y argumento de por qué crees lo que crees. Como ya dijimos anteriormente, la Biblia no busca demostrar la existencia de Dios, sino que la da por sentada. De la misma manera, la Biblia tampoco intenta comprobar la existencia de Jesús, pero aún así, déjame decirte que Jesús es el hilo conductor de todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Comenzamos con la promesa de la simiente que va a traer salvación al mundo y terminamos con el Rey que vuelve a buscar a su iglesia y a establecer el reino de los cielos. El Antiguo Testamento promete su nacimiento y el Nuevo Testamento ofrece abundantes y más que sobrados testimonios acerca de él. Cuando estudiamos a Jesús, déjame decirte que la teología busca habitualmente distinguir o separar entre la persona de Cristo y la obra de Cristo. La primera, la persona de Cristo, nos responde la pregunta: ¿quién es Jesús? Pero la segunda, la obra de Cristo, nos responde la pregunta: ¿qué hizo, qué ha hecho o qué puede hacer Jesús por tu vida y por la mía? ¿Qué puede hacer por mí? El orden del estudio es muy importante, porque dependiendo de quién es Jesús para vos, va a depender lo que entiendas que Él puede hacer por vos. ¿Se entiende esto? ¿Quién es Jesús? Va a determinar lo que vos puedas entender, asimilar o hacer carne de lo que Él hizo por vos. Seguramente, dentro de las preguntas que podemos encontrar en la palabra de Dios, una de las más confrontativas es cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué les dijo? Todo bien. Ahora ustedes, que caminan a mi lado, que escuchan mis enseñanzas, que comparten vida, intimidad conmigo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Lo llamativo de esto es que vos y yo también tenemos o debemos responder esta pregunta. Cada uno de nosotros debemos hacerlo. Jesús no es indiferente a nadie, como te decía, y nadie puede ser indiferente a Él. Lo que vos pensás acerca de Jesús va a determinar quién sos en el presente, pero también quién vas a ser en el futuro. Ahora, ¿quién es Jesús? Mateo 16, 13 al 17. ¿Se alcanza a leer? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Bueno, contestaron sus discípulos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Sabemos la respuesta. Simón Pedro se paró automáticamente, fue, buscó, pidió pista, salió al cruce y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Dice otra versión, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te vino revelado desde lo alto, desde el cielo. Ahora, esta charla o este momento se da cerca del momento en que Jesús tenía que ir a la cruz. Y aún había muchas cosas por enseñar a los discípulos, pero era necesario, Jesús comprendía que era importante que los discípulos pudieran comprender la identidad del Maestro, entender realmente la naturaleza del Mesías, del Cristo. En esta conversación, que continúa con más versículos, porque habla sobre puntualmente el establecimiento de la iglesia, hay dos temas puntualmente de tremenda importancia, porque las preguntas conducen a los discípulos a reconocer o apreciar en primer lugar la identidad divina de Jesús, pero a su vez anunciar la institución de la iglesia. Iglesia lo vamos a ver más adelante. Pero hoy y los próximos domingos quiero que podamos estudiar el primer tema, la identidad de Jesús, quién es Él. Y luego en otra serie, como dijimos, vamos a hablar sobre la iglesia. Pero hoy quiero preguntarte, para vos, ¿quién es Jesús? No lo que sabes de Él, no la información que tenés, sino quién es verdaderamente Jesús en tu vida. A veces al leer ciertos pasajes bíblicos, no reparamos o no tenemos en cuenta la relevancia o la importancia del lugar donde ocurre la conversación o la situación que se está relatando. Ahora, déjame decirte que cuando el texto bíblico hace referencia al lugar, generalmente vale la pena detenernos y prestarle un poquito de atención a la información que la Biblia nos está dando. La pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen los demás o la gente, quién dice que soy yo? Ocurre, lo dice el texto, en Cesarea de Filipos. La pregunta que Jesús da tiene que ver con un contexto, un ambiente donde la ciudad llevaba este nombre porque 20 años antes de Cristo, Herodes el Grande construyó un templo de mármol blanco en honor a Augusto César. Y más tarde Felipe, el tetrarca, amplió el templo y embelleció la ciudad. Para el tiempo de Jesús, esta ciudad al norte del mar de Galilea se había convertido en un centro de culto pagano. Esta ciudad tenía que ver con un montón de extranjeros por la gran cantidad de templos y santuarios construidos a los dioses griegos y dioses romanos. Es posible que esta pregunta, en base al lugar de referencia que se tome, pudiese tener diferentes respuestas. ¿Qué te quiero decir? Esta pregunta a los discípulos en Cesarea de Filipos hubiese tenido una respuesta que quizás en Jerusalén hubiese sido diferente. O en Antioquía o en otros lugares hubiese sido diferente. Las preguntas determinan hasta qué punto, las preguntas que el Señor le hizo a los discípulos, ¿no? Determinan hasta qué punto los discípulos estaban al tanto de la opinión de la gente en cuanto a la identidad de Jesús. Y más importante, hasta qué punto ellos mismos habían comprendido la verdadera naturaleza del Cristo. Ahora, para poder ser mensajeros eficaces en el reino de los cielos,
necesitamos estar en contacto íntimo con la gente a la cual pretendemos servir. Necesitamos conocer a la gente que pretendemos compartir el mensaje de salvación. Muchas veces debemos y necesitamos saber qué y cómo piensan acerca de Jesús. A un musulmán no le podés compartir el mensaje de salvación como lo harías con una persona a la vuelta de tu casa que no es o no cree en el Islam. A un judío, para compartirle la palabra y que pueda conocer del Señor, no lo harías como lo harías con una persona que no lo es. Muchas veces debemos y necesitamos saber qué y cómo piensan acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos presentar el Evangelio con mayor sabiduría. Por eso la pregunta que Jesús les hace a los discípulos es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La expresión Hijo de Hombre viene de Daniel capítulo 7 y es la definición más utilizada por Jesús para referirse a sí mismo en el Nuevo Testamento. La definición más utilizada por Jesús para referirse a sí mismo en el Nuevo Testamento es Hijo de Hombre. Él tuvo que llamarse a sí mismo Hijo de Hombre para que vos puedas llamarte Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y es una pregunta abierta que Jesús les hace sobre la opinión de la gente. Jesús, déjame decirte, no sufría de autoestima baja. No tenía la necesidad de valerse de lo que otros puedan pensar de él para sentirse importante, valioso o verdaderamente el Hijo de Dios. Tampoco Jesús está buscando información sobre los demás. No está analizando el terreno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él conocía el corazón de los hombres. Lo que está haciendo Jesús es conducir a sus discípulos a que puedan reflexionar sobre la verdadera identidad del Hijo de Dios. Lo que el Señor, el Espíritu, quiere en esta mañana es hacerte reflexionar en la verdadera identidad del Hijo de Dios en tu vida, en su iglesia, en lo que Él te está mostrando y te está pidiendo que hagas. Que salgas del Jesús religioso, del Jesús histórico, para poder experimentar este Cristo, el cual desea ser formado en tu vida. Pablo, en el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones, habla diciendo: Cristo sea formado en vosotros, Cristo sea formado en vosotros, en Cristo, ustedes que están en Cristo. Es decir, el desafío del Nuevo Testamento radica en que este Cristo no sea alguien que vos conocés, del que te hablaron o del que escuchás desde que sos chiquitito y venís a la iglesia, sino que sea un Cristo vivificado en vos, que te haga vivir a vos de una manera diferente. ¿Quién es Jesús para vos? Algunos opinaban, hablando de los demás, no de la gente, algunos opinaban que el Hijo del Hombre sería Juan el Bautista, resucitado de la muerte. Y si bien hubo una relación muy estrecha entre ellos, también hubo grandes diferencias. Juan preparó, por ejemplo, a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón, pero Jesús trajo e inició el reino de Dios con su ministerio, muerte y resurrección. Juan el Bautista anunció la venida del reino, pero Jesús fue y es la puerta por medio de la cual los hombres ingresan al reino. Otros opinaban que era el Hijo del Hombre o Jesús era Elías, resucitado según la interpretación literal de una profecía. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El Señor volvió, el reino se va a establecer. ¿Quién es? Elías, porque lo dice la profecía de Malaquías. Así como Juan, hay una relación también estrecha entre ellos, entre Elías y Jesús. Pero también hay grandes diferencias.
En vez de derramar sangre de otros, como hacía el profeta Elías, sacrificando animales, Jesús derramó su propia sangre. Elías vaciló, tuvo miedo ante la amenaza de Jezabel. Ciertamente te va a ocurrir a vos lo que le hiciste a mis profetas, y para mañana vas a estar muerto. Y Elías entró en pánico, entró en temor y se fue a esconder. Pero Jesús afirmó su rostro en Getsemaní y dijo: Señor, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Otros opinaban que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Así como Jesús, también Jeremías anunció la maldad y la corrupción en su tiempo. Ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente, pero sin embargo Jeremías solo anunció un nuevo pacto en el futuro, pero Jesús fue quien realizó en carne propia el nuevo pacto a través de su sangre. El perdón de los pecados a través de su sacrificio en la cruz. Otros opinaban que sería uno de los tantos profetas del Antiguo Testamento. Ahora, todas estas opiniones sobre la identidad de Jesús tienen dos cosas en común. Lo identifican con una persona del pasado en vez de una persona única y suprema. Las respuestas no son las correctas, pero contienen medias verdades que son peligrosas y engañosas porque pueden distorsionar la identidad de Jesús. ¿Cuáles son aquellas cosas que a través del tiempo han sido engañosas y han distorsionado al Cristo, al Mesías, al Rey de Reyes en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas que bajaron al Creador de este mundo a la realidad, normalidad y entendimiento de lo creado? ¿Cuáles son también las opiniones de la gente que nos rodea hoy? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice la familia que no conoce del Señor? ¿Qué dice la gente en la parada de colectivo acá enfrente? ¿Qué dice la gente que pasa por la sombrilla cuando estamos acá afuera en la puerta, en la vereda? Algunos pueden decir que nunca existió. Es un verso. Es mentira. Otros pueden decir, es un revolucionario, como el Che Guevara. Otros pueden decir, fue un hombre común y corriente. Para otros, simplemente fue el fundador de una religión que encarcela. Un maestro moral, un pacifista, y seguramente para muchos puede ser simplemente un loco. Pero déjame decirte que el Hijo de Dios y Salvador de este mundo es lo que identifica a Jesucristo. Dejarnos condicionar por lo que otros piensan o creen sobre Jesús puede ser un gran error en tu vida y en la mía, especialmente si estas creencias no están alineadas con lo que la palabra de Dios revela. Pero eso le pasa a los jóvenes o a los adolescentes. Dios quiera. Muchos adultos con muchos años de poder estar viviendo y experimentando la gracia de Dios en sus vidas, cuando se confrontan o están sentados en una mesa con otro adulto que les hace tambalear el sistema de creencias, no solamente no tienen respuesta para dar, sino que se quedan en duda de mucho que pensaban en lo que se podían sentir seguros. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de preguntarnos en el transcurso de nuestra vida por qué creemos lo que creemos. Porque no tuvieron la capacidad de preguntarse a sí mismos quién es este Jesús en quien yo he puesto mi vida. La segunda pregunta importante que les hace el Señor es: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es necesario y es relevante a la hora de presentar el mensaje el saber lo que opinan otros sobre Jesús, pero un discípulo debe tener una convicción personal de quién es su Señor. Dar esta respuesta de quién es Jesús para mí requiere que los discípulos y que yo me pueda interrogar a mí mismo
y pueda verbalizar la comprensión sobre la identidad de Jesús. La respuesta de los discípulos es determinante para llevar a cabo la misión que Jesús quería encomendarles. Tu respuesta a esta pregunta es determinante para cómo puedas vivir tu vida. La respuesta que vos podés dar a la pregunta, ¿quién es Jesús para vos?, es determinante para lo que hagas mañana en tu trabajo, para cómo te trates con tu esposa o tu esposo, o cómo trates a tus hijos en el día de hoy, mañana o esta semana. Es determinante, es relevante. Los evangelios registran las palabras de Pedro con algunas diferencias verbales, pero siempre tienen un mismo acuerdo. Pedro, cuando responde esta pregunta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, de alguna manera sale y responde en nombre de los otros. Y los evangelios, como te decía, lo relatan quizás de formas diferentes, con diferencias en las palabras que usan, pero la idea la mantienen. En primer lugar, tú eres el Cristo, en griego, o Mesías en hebreo, que significa el ungido por Dios. ¿Para qué? Para reinar sobre el universo. Yo soy parte del universo. Si yo estoy diciendo que quién es Jesús es el Cristo, estoy diciendo que es el Rey. Estoy diciendo que es mi Rey y que debe reinar en mi vida. No es un título que se aplica para los demás. Él tiene que ser tu Señor, no, tiene que ser mi Señor. Es el Señor del universo y yo soy parte del universo. En segundo lugar, el Hijo de Dios viviente, aclara. ¿Por qué? Porque la realidad es que en Cesarea de Filipo todos los dioses que habían eran dioses que no estaban vivos. Sin embargo, él dice, el Hijo del Dios viviente, en contraste con los dioses paganos que eran simplemente imágenes creadas por el hombre. ¿Cuáles son las imágenes o los dioses paganos que se levantan en nuestras vidas desenfocándonos de que Él sea nuestro Señor? Ante la confesión de Pedro, Jesús pronuncia una bendición y una aclaración. Jesús acepta la confesión como acertada y le dice, bienaventurado. Lo bendice. En otro texto dice, bendito eres. Pero también Jesús le aclara que esta confesión que hace Pedro no es el resultado de un razonamiento o de una deducción natural humana, sino que hay una revelación en Pedro que no es propia de la carne y de la sangre, sino que es la manifestación del Espíritu trayendo la verdad en el corazón de Pedro. No lo aprendiste de ningún ser humano. Dicha confesión es el resultado de una revelación que viene del cielo. Hay bendición en creer. Hay bendición en aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero esta revelación no tiene que ver con nuestra capacidad de poder discernir o entender los misterios espirituales, sino que es una revelación sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Qué te quiero decir? Que Dios se revela en tu vida, que te conoce por tu nombre, que te llamó, que no sos parte del montón, que hay por qué y para qué en tu vida. Que el Cristo quiere ser tu Cristo. No un Cristo de una religiosidad, no un Cristo de domingo. Ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué es lo que Él dijo de sí mismo? Muchos que no poseen mucho conocimiento bíblico, algunas sectas, dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Y esto no es así. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, el Salvador enviado en muchas ocasiones. Lo afirmó, lo estableció y lo repitió. Y ante esta situación hay dos cosas que podemos resaltar, dos opciones. Si Jesús dijo de sí mismo que era el Hijo de Dios, ¿esto es verdad o es mentira? Si Él dijo ser el Hijo de Dios, hay dos opciones, no hay tres. O es verdad o es mentira. Si Jesús no es quien dijo ser, vana es nuestra fe. Tu fe es vacía, inútil, sin sentido. Pero si es verdad lo que Jesús dijo e hizo,
debe ser el tema más importante en el que puedas poner tu atención. En primer lugar, si Jesús está mintiendo y no sabe que está mintiendo, entonces podemos concluir que es un pobre loco, que se cree el Hijo de Dios, pero que no lo es. En segundo lugar, si Jesús está mintiendo y lo sabe que está mintiendo, entonces podemos concluir que es un mentiroso, pero no solamente esto, es un pobre hombre que murió por cosas que él mismo sabía que era mentira. Si él fue hacia la cruz sabiendo que estaba mintiendo, era un pobre hombre. Ahora, si lo que Jesús dijo de sí mismo es verdad, entonces estamos ante la necesidad de una respuesta personal y enfática. Te repito, si Jesús sin saberlo estaba equivocado, era un lunático que se creía el Hijo de Dios. Si Jesús, sabiendo que no era el Hijo de Dios, decía que lo era, buscó la propia muerte. Ahora, yo creo que realmente era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Si Él es el Hijo de Dios y vos en tu corazón realmente crees que es el Hijo de Dios, eso demanda una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Aceptarlo o rechazarlo. La Biblia está llena de citas, pasajes y versículos que aseveran que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre y que vino a este mundo para entregar su vida en una cruz para darte vida a vos. Él decidió hacerse llamar, como decíamos antes, Hijo de hombre, para que vos puedas llamarte un hijo de Dios. Ahora, ¿esto es para todos? No. Es para aquellos que aceptan y no rechazan la identidad de Cristo en Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que es el Señor. Muchos pueden pensar que era un lunático. Muchos pueden pensar que era un loco. Muchos pueden pensar que era, y quizás es infinito los adjetivos calificativos que podríamos encontrar sobre la persona de Jesús. Pero nada va a cambiar lo que es verdad, y es que Él es Dios hecho hombre por amor a vos y por amor a mí. La pregunta es, ¿aceptás esto o cerrás tu corazón a esto? Es tu decisión, nadie puede decidirlo por vos, pero es una decisión que puede cambiarlo todo en tu vida. ¿Quién es Jesús para vos? Si entendés, creés y en tu corazón sentís que este Jesús es lo que necesitas en tu vida, este es el momento para tomar una decisión, para abrir tu corazón y para decirle: yo te necesito. No te rechazo, no creo que seas un mentiroso, no creo que seas un loco. Yo creo que sos el Hijo de Dios que me amó de tal manera que se entregó por mí. ¿Habrá alguien en esta mañana? Si querés abrir tu corazón a Él, si querés recibirlo, aceptarlo, este es el momento. No tengas vergüenza, no tengas temor, no te quedes con las ganas
de tomar la mejor y mayor decisión de tu vida. Si en esta mañana querés abrir tu corazón a Él, yo quiero conocerte, quiero orar por vos. Levanta tu mano y decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero reconocerte como mi Dios. ¿Habrá alguien? No voy a insistir mucho más. Oramos. Padre amado, nos entregamos en esta mañana delante de tu presencia para que nos moldees, nos transformes, nos renueves, para que nos des entendimiento de lo alto, para poder comprender en base a la verdad revelada en la palabra, a la revelación de tu Espíritu que nos guía a toda verdad, quién es verdaderamente Jesús. Más allá de lo que puedan decir los otros, más allá de las opiniones que podamos encontrar en la sociedad, realmente en esta hora nosotros nos fundamentamos y tomamos la palabra que nos revela quién es. Es este Cordero que fue entregado en favor nuestro, que pagó el precio de nuestros pecados, que derramó su sangre en una cruz, comprando salvación y eternidad para aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón. Es el Mesías prometido desde el comienzo, desde el Génesis, desde la creación. Es el Hijo de Dios que, llegando al momento de estar en Getsemaní, estuvo dispuesto a decir: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad del Padre, sabiendo que eso iba a llevarlo a la cruz, a entregar su vida en favor de muchos. Señor, que este sea un tiempo donde podamos tener argumentos válidos, bíblicos, no para defenderte a vos, no es necesario, sino para poder defender lo que creemos, para poder defender nuestros valores, lo que realmente entendemos. No queremos una fe hueca o una fe sin la posibilidad de argumentos. Queremos, papá, en esta hora no solamente creer porque hemos decidido hacerlo, sino poder vivir y experimentar a este Cristo en nosotros. Como dice tu palabra, como decía Pablo y compartíamos antes, que Cristo sea formado en nosotros. Este Cristo que lo cambia, que lo revoluciona, que lo transforma todo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias porque no eres ningún mentiroso, no eres ningún lunático, sino que eres el Hijo de Dios que nos amó con amor eterno. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria. En el precioso y bendito nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén.